grabación. Y pues en primer lugar, un saludo cordial a pues al Congreso en general y a esta mesa 9 de educación y mediaciones tecnológicas. Entonces, en primer lugar, quería pues verificar pues que nos acompañan. El día de hoy pues voy revisando acá entonces la participación. Bueno, pues nuestros participantes Freddy Javier Orlando Cruz Garzón y Freddy Alberto León Pachón, con la ponencia Viajeros del Tiempo, una propuesta de educación virtual gamificada para la enseñanza de las matemáticas en tiempo de pandemia. Perdón, Y no sé si entonces sea yo, pero no tenemos estoy a escuchando a Daniel. nuestros dos participantes. Un buen día para los dos. Muchas gracias, muy amable Sergio. Sí, pues esta es una propuesta que nace en el Colegio Simón Bolívar. Ahorita. Sergio, Jenny, pues les comento que mi compañero Freddy no tiene posibilidad ahorita de cámara, tiene un problema técnico, entonces para comentar esto, pues para Ah, eh, listo. no se Listo, vaya perfecto. Es decir, justamente esa es la idea, que a... mientras pasamos como revista, pues vamos viendo esas posibilidades ahorita para hallar el protocolo. Entonces, Ok, de nuevo, bienvenidos. gracias. Entonces, bien, creo que continuamos. Entonces, bueno, también tenemos la ponencia titulada Learn with Toffer, un material educativo digital como apoyo al desarrollo de la biliteracidad, a cargo, pues, de el autor John Ducuara. Buen día, John. No tenemos audio. Listo, ahí, probando por acá. ¿Ya? ¿Ahora Sí, sí? sí, Ahora sí, muy ahora buenos sí. días para todos. Sí, aquí tenemos problemas técnicos justo para iniciar. Gracias por la invitación. Bueno, buen día, John. Bueno, y por otra parte tenemos la ponencia titulada Escenarios formativos mediados por TIC, una experiencia para reaprender, a cargo de las autoras Tatiana Egea Arciniegas y Sara Isabel Escobar Jurado. Entonces, por ahí estaba Tatiana, buen día. Tatiana, buen día, Sara Isabel. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Perfecto, entonces pues ya con en esta pasada revista para nuestros ponentes, pasamos rápidamente entonces lo que será nuestro orden del día. Entonces el orden del día justo pues será inverso a la hora de los que presenté. Y lo que tendremos es, pues yo proyectaré las ponencias, los videos que ustedes hicieron uno a uno, entonces de manera que los veamos, los escuchemos y finalizado cada uno de esos videos, daremos un par de minutos para que las respectivas autoras, autores de los mismos den algún comentario complementario, algo que quiera adicionar a esta dimensión del video y sobre ello, sí, nuestros participantes o nosotros mismos, la profesora Jenny y yo como moderadores, alguna pregunta, alguna inquietud concreta hacia la ponencia, la planteamos para establecer como esa especificidad para cada ponencia. Y ya al final, en una discusión un poco más transversal, más abierta, pensando en lógica de mesa, pues abriremos con algunas preguntas para poder pues, participar ya desde cada una de la experiencia, de las experiencias de construcción, desde las propuestas, desde los materiales, dado pues las especificidades, pero también transversalidades de cada una de estas ponencias. Bien. Y ya al final pues terminaremos con, para que de pronto no se desconecten, que hasta el final tenemos pues ya los protocolos de cierre con los formatos para ponentes, de para ponentes y pues también para participantes y evaluación general. Bien, entonces con ello y pues siendo las 17 de la mañana, vamos entonces a iniciar nuestra mesa 9. Entonces permítanme compartir la presentación correspondiente. Bueno, entonces tenemos nuestra mesa 9, educación y mediaciones tecnológicas. Y empezaremos por la ponencia titulada Escenarios formativos mediados por TIC, una experiencia para reaprender. Estoy acá
en el chat, es decir, estoy pendiente acá en el chat si de pronto no se escucha o no está viendo bien. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, por favor, me comentan por el chat para estar atento allí. Bienvenidos a la ponencia Escenarios Formativos Mediados por TIC, una experiencia para reaprender. Las ponentes, Sara Isabel Escobar Jurado y Tatiana Giselle G. Arciniegas, quien les habla. La línea temática Educación y Mediaciones. Somos docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que es la primera megauniversidad pública de Colombia. La UNAD cuenta con una política de cualificación docente a través del programa Formación de Formadores a partir del 2008 hasta la fecha. El marco de un convenio con el Ministerio de Educación Nacional llamado Plan Padrino, que se gesta en el año 2020 a raíz de la pandemia, en el cual se busca apoyar a los docentes de las diferentes instituciones de educación superior frente a las clases presenciales asistidas por TIC. Por ello se crea el curso portable autodirigido Mediación Pedagógica en Procesos Formativos con Apropiación de TIC, el cual busca fortalecer las competencias de autoformación y apropiación de las TIC en la educación superior. Todo ello a raíz de esos cambios y la evolución de la nueva sociedad del conocimiento en la cual los docentes deben utilizar las TIC como recursos de apoyo en su práctica profesional. También lo que buscamos fue impactar esos contextos de formación a partir de la comprensión y uso de recursos educativos digitales para el desarrollo de actividades de aprendizaje como herramientas de apoyo e innovación en procesos educativos presenciales asistidos por TIC. Algunos referentes en los que nos basamos, por ejemplo, los procesos de autoformación, de acuerdo con García y Rodríguez, nos habla que es la capacidad del sujeto para detectar y valorar y decidir qué perfil de formación necesita. También Gutiérrez y Prieto nos habla acerca de la mediación pedagógica y ese tratamiento de los contenidos, el cual hace posible ese acto educativo. También Márquez nos habla de los recursos educativos, que puede ser cualquier material establecido, pero debe tener una finalidad didáctica, ¿cierto? Y pues obviamente buscamos con este curso portable potenciar el aprendizaje autónomo en el cual el sujeto es protagonista de su proceso de aprendizaje y determina los tiempos y estilos desde sus necesidades y ritmos e intereses de formación. Bueno, dentro de la metodología que utilizamos para diseñar el curso de autoformación se encuentra la teoría del aprendizaje experiencial con sus 4 momentos o etapas, que son la motivación inicial, la actividad experiencial, la experiencia lúdica y el ejercicio de metacognición. Vamos a visualizar rápidamente el curso para que ustedes puedan ver cómo allí aplicamos esas 4 fases o etapas. Entonces, pues allí desarrollamos 3 módulos. Por tema, uno por cada una de las 3 temáticas. Entonces, este es el módulo de mediaciones pedagógicas para apropiación de TIC. Hay una motivación inicial. En esa motivación inicial desarrollamos como los temas y los contenidos, también unas preguntas orientadoras de presaberes y saberes actuales frente al tema, y por supuesto unos recursos tanto documentales como visuales y auditivos para fortalecer ese ejercicio de comprensión del tema. De otro lado, también desarrollamos la experiencia lúdica. En esa experiencia lúdica hicimos unos ejercicios ya con unas características y, por supuesto, unas características propias de las temáticas, pero también desarrollamos un juego interactivo para mirar el nivel de comprensión frente al tema. Una actividad experiencial que es donde explicamos realmente como el contenido grueso de la temática, y allí también se profundiza a través de unos recursos visuales y auditivos. Y tenemos también un ejercicio de metacognición para que los docentes evalúen qué tanto avanzaron en el aprendizaje de esos conceptos, qué otros conceptos o temáticas deben ir a revisar nuevamente. Y cada uno de los módulos estuvo acompañado de unas conclusiones frente a las temáticas y de unos referentes bibliográficos. Esto, como les digo, para los 3 módulos desarrollados. Bueno, frente a eso tenemos unos resultados muy importantes que tienen que ver, el primero, con que el curso autoportable se constituye en una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales asistidos por TIC, generando en los docentes reflexiones frente a su práctica pedagógica y a las posibilidades que ofrecen esas mediaciones sustentadas en TIC. Además de que de dejar el miedo de ellos a enfrentarse a las TIC, de despertar la motivación y el interés por crear y generar nuevos conocimientos basados en esas TIC como elementos fundamentales del contexto educativo.
También el curso de autoformación se convirtió en ese escenario para el desarrollo de las habilidades de aprendizaje autónomo de los docentes, como la planificación, la organización y la autorregulación. Se beneficiaron alrededor de 600 docentes de la Fundación Universitaria Fundes, la Corporación Universitaria Senda y la Universidad del Tolima. Y de otro lado, el curso también, pues lo manifestaron los mismos docentes, se convirtió en una posibilidad, no solo para abordar unas temáticas muy interesantes, donde pueden aplicarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que facilitó que su práctica docente se volviera más innovadora, se volvieron aliados estratégicos de las TIC como ejercicio y como elemento de sus procesos educativos. Bueno, y ya dentro de las conclusiones tenemos que el curso portable de autoformación da respuesta a las necesidades y demandas de apropiación, de formación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo. También que este ejercicio de autoformación fortalece esas competencias tecnológicas, didácticas, pedagógicas, metodológicas, de innovación y de gestión del conocimiento para los docentes. De igual manera, propende por el tratamiento de los contenidos, el recurso facilita el curso de autoformación facilita que esos recursos allí se traten de manera didáctica y faciliten la incorporación y el entendimiento de los mismos, pertinentes a sus estándares de creatividad e innovación y calidad. Y también que los docentes puedan romper y digamos, adentrarse en ese nuevo paradigma educativo de la virtualidad, donde allí ellos se convierten en multiplicadores también de este ejercicio y de la didactización de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de las TIC. Bueno, todo también pues tiene unos referentes bibliográficos en los cuales nos apoyamos y agradecemos a todos ustedes por la atención prestada. Bienvenidos a la ponencia. Bueno, me abro de nuevo cámara. Bueno, muchas gracias a Sara Isabel, a Tatiana, por presentarnos esta ponencia. De entrada, pues quisiera preguntarles qué elemento, por ejemplo, dentro del video o a partir del video, quisieran añadir, quisieran complementar algún elemento que les parezca importante de esta experiencia de reaprender en escenarios formativos mediados por TIC. Bueno, yo sí quisiera aportar un poco algo más, y es que esta realización de este curso portable fue muy interesante en el sentido que lo hicimos, que también la persona que lo tuviera lo pudiera acceder fuera de línea. Es decir, nosotros entregamos a ellos un enlace. En ese enlace la persona podía descargar el comprimido del curso portable y podía utilizarlo sin tener internet y no se perdía ninguna experiencia interactiva. Es decir, todo lo que aparece allí, como lo mostramos en el aula, lo mostramos en el video, toda la interactividad no se perdía, aún estando fuera de línea. Entonces, eso fue algo muy interesante que logramos hacer con este curso portable, para que los docentes, aún sin tener acceso a internet, pudieran acceder al curso en cualquier momento, en cualquier formato, y sin perder ningún, digamos, característica de la interactividad que tanto queríamos pues resaltar también en el curso portable, porque ustedes lograron alcanzar a ver, se resaltan mucho actividades interactivas para que la persona pues obviamente no pierda la motivación al desarrollo de estos procesos de autoformación, que fácilmente se pierde esa motivación al de pronto no tener como esa conexión, sino solamente leer, sino que aquí también podían hacer actividades que le profundizaran el conocimiento. Muchas gracias, Tatiana. Hay otro Tatiana. elemento muy importante y es el trabajo articulado entre instituciones. A mí me parece que esa propuesta que el ministerio lanza frente al momento de pandemia, que aunque sigue, pues fue tan fuerte el año pasado, y lleva a todas las universidades o a todas las instituciones de educación superior a empezar a mirar nuevas formas, nuevos elementos a incorporar en su práctica docente y a cambiar un poco ese esquema de los profesores en ese ejercicio del aprender, reaprender y desaprender, ¿no es cierto? Vinculando experiencias como estas, la que es el Plan Padrino, que es una apuesta del ministerio donde dice, colaboremos, ¿sí? Las universidades que tienen ya unas plataformas organizadas, unos estilos de trabajo, unas metodologías serias
para trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje, apoyen el proceso de otras que, estando, por supuesto, en la presencialidad, deben asistir a esa presencialidad por TIC. Entonces, creo que esa articulación entre el ministerio, instituciones como la UNAD y las demás instituciones que también quisieron abrirse a aprender otros elementos, a aprender otras formas de llevar esos procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes en educación superior, pues me parece una fortaleza muy grande y creo que debe ser avalada y que debe ser reconocida esta experiencia y las demás, porque el ministerio tuvo varias experiencias, esta fue una de las más exitosas, porque el curso autoportable no solo beneficiaba a los que participaron directamente del proceso de capacitación, de talleres y demás, sino que ellos eran multiplicadores en sus instituciones. Entonces, por ejemplo, una universidad como la del Tolima, que es una universidad tan grande, pues podían replicar ellos mismos ese curso autoportable porque tienen ABC del paso a paso y cómo ingresar y demás a los demás compañeros. Entonces, creo que ese es un aporte significativo a nivel de lo que busca la UNAD y es una construcción de país. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Sin duda creo que a propósito, me llaman a propósito del comentario que hace Sara de pensar, es decir, de pensar estos escenarios que sobre la emergencia, justo sobre la emergencia de la virtualidad, aparecen quienes saben hacerlo, es decir, quienes han trabajado virtualidad y han venido trabajando educación a distancia, han trabajado pues escenarios e-learning, b-learning, desde antes de ello. Y entonces resulta interesante eso, es decir, la cuestión de comunidad, de institucionalidad, como lo plantea para decir, bueno, los que han trabajado en ese momento, los que han trabajado fuertemente sobre eso, ¿qué pueden plantear? Es decir, ¿qué dicen al respecto para plantear quienes han estado en otros escenarios en los que la presencialidad es mayor y resulta pues muy valioso en esa instancia? Y más allá, pues efectivamente, dado también los dos multiplicadores. Yo tenía una última inquietud que tenía que ver sobre la parte, cuando hablaban la parte de la metacognición, pensando en que, claro, es decir, el curso plantea una transversalidad de pensar en este desaprender, reaprender, pero también está la dimensión de la especificidad de contenidos, las especificidades disciplinares. Entonces, no sé si si frente a los datos recabados en ese espacio de metacognición, los docentes plantearon algo en cuanto a fortalezas, oportunidades, dificultades en torno a la especificidad, dado que esto pues plantea es una dimensión transversal, de que esto puede ser aplicado a través de múltiples contenidos, sin, desde ese caso, pensando que ahorita tenemos elementos que tienen que ver con, ahorita con semiótica, ahorita vamos a tener con elementos de gramática, en la tercera vamos a tener elementos de matemática, entonces no sé si de pronto recabaron algo al respecto frente a la especificidad del contenido en esta transversalidad. Bueno, hay algo muy importante en lo que tú, pues, digamos, refieres y preguntas. Y es que los docentes, me imagino que por el impacto tan grande de irse a sus casas, tratar de dar sus clases, sus temas, sus contenidos, evaluar y demás a los estudiantes, pues era como un momento de choque. Realmente cuando aparece el Plan Padrino y nos dicen, por favor, capacítelos y demás. Ellos, en esa primera instancia, y por eso el curso autoportable es general y sirve de réplica en cualquier área disciplinar, es como una forma, como un modelo, ¿sí? Para que ellos puedan plantear y ver que no es difícil tener una presencialidad asistida por tecnologías de la información y la comunicación. Téngase o no plataforma, como bien lo decía Tatiana, son recursos de línea y también por fuera de línea. Entonces, era darle esos aspectos esenciales de cómo organizar las metodologías de ellos o cómo utilizar, cómo volver esos medios en mediaciones pedagógicas, porque ¿qué pasa con los profesores de la presencialidad? Pues uno lo vive porque tiene amigos en diferentes universidades, entonces, ¿qué pasa? No, todo era videos. Querían que todos los estudiantes abrieran las cámaras, y si no, porque el control en la presencialidad es muy grande, ¿sí? Entonces uno decía, no, venga, ese video, ¿qué sentido tiene? Entonces usted pasa de un video y pasa a la clase de Oscar y hay un video, y pasa a la clase de Sara y hay un video, y pasa a la otra clase de la tarde y también hay un video, y mañana hay otro video. Entonces uno dice, no, es que el video debe convertirse en una mediación pedagógica.
El texto debe convertirse en una mediación pedagógica, no es poner a leer al estudiante 100 páginas, no. ¿Cómo convierto esas 100 páginas en una mediación pedagógica? ¿Cómo convierto cada medio en una mediación pedagógica? Digamos que eso es lo que buscaba el curso ortoportable, porque allí se recreaba de diferente manera y con diferentes recursos fáciles, gratuitos y demás, algunas temáticas que para nosotros era importante que ellos supieran, porque por supuesto no es lo mismo ser un profesor de la presencialidad que ser un profesor de la presencialidad asistida por tecnologías de la información y la comunicación, y mucho menos los que pues ya de todas maneras en algún momento les tocó irse a la virtualidad casi al 100%. Entonces, muy importante eso, era como un referente, una base, para que ellos tuvieran un modelo de que sí se puede, que cuando yo tengo el interés, conozco mi área disciplinar, manejo mis contenidos, yo puedo recrearlos de manera más natural y poder hacer procesos de acompañamiento, ¿sí? De realimentación y de evaluación también, porque allí hay un ejercicio muy importante y la pregunta de ellos por la evaluación y cómo evaluamos, ¿no es cierto? Entonces usted necesita que todos prendan la cámara para yo saber que allí está, no sé, Jenny, me imagino Bermúdez, o está Edwin, o lo que sea, ¿no es cierto? Esos mecanismos de control sobran, digamos, mucho en la virtualidad o en la presencialidad asistida por TIC, porque lo importante es cómo genero yo, a través, como lo mostraba Tatiana, en el juego interactivo, cómo yo uno a los compañeros, cómo yo les digo, listo, van todos a participar, ingresen, no sé qué, entonces allí empiezan todos también a poner de su parte, el estudiante que también aparece el que no participa. Y entonces, ¿cómo promuevo yo? ¿Cómo hago para acercarme a ese estudiante? Pero es que eso nos pasa en la presencialidad, cuando está en una aula de clase, usted dice, alguien tiene una pregunta y entonces alzan la mano, los demás están callados, así yo los vea. ¿Sí? Es eso, es como romper todos esos esquemas y mirar cómo hay un modelo, este podría ser un modelo, y yo creo que por eso para el ministerio fue una experiencia exitosa este curso ortoportable de autoformación, precisamente por lo mismo, porque se constituía como un modelo dinámico, interactivo, con una buena metodología que era el aprendizaje experiencial para llevar a las aulas de la educación superior. Muchas gracias, Sara. Adicional, de pronto ya para cerrar, lo que decía mi compañera Sara era como esa resignificación del docente y de la práctica educativa y de la desmitificación de que virtualmente no se aprende, ¿no? Yo pienso que mucha gente rompió con eso porque veníamos de un estigma de las universidades virtuales que eran poco aprendizaje, que había, bueno, baja la calidad. Entonces pienso que la pandemia de alguna manera también nos ayudó a que se rompieran todos esos mitos y que los docentes se motivaran a también acercarse a las tecnologías, porque algunos docentes tradicionales que vienen de muchos años, digamos que estaban un poco resistentes al uso de la tecnología, a mirar esas herramientas tecnológicas o se limitaban solo al videobeam y al PowerPoint y ahora pudieron ir más allá de un PowerPoint y pudieron digamos que encontrar otras herramientas que son muy sencillas, que están en la web, que son gratuitas y que pueden ayudar a mejorar esa mediación pedagógica en los contenidos y todo lo que tiene que ver con esa dinamización en los procesos de aprendizaje para que sus estudiantes estuvieran más motivados y obviamente mejoraran pues los procesos de esa formación y los conocimientos que ellos les quieren impartir. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a Sara Escobar y a Tatiana Egea por esta ponencia y a a las respectivas intervenciones. Ahora continuamos con John Ducuara, quien nos plantea este trabajo llamado Learn with Tougher, un material educativo digital como apoyo al desarrollo de la biliteracidad. Entonces, escuchemos. Buen día para todos. En el marco del segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, les quiero presentar la siguiente propuesta de investigación, la cual está en desarrollo, cuyo nombre es Learn with Tougher, un material educativo digital como apoyo al desarrollo de la biliteracidad, presentada por quienes habla John Ducuara. El presente proyecto tiene una pregunta que nos guía, la cual es ¿cómo afecta la incorporación de un material educativo digital al desarrollo de la biliteracidad en el grado jardín en la asignatura de inglés? Esta propuesta tiene 5 objetivos que nos guían. 1. Identificar estrategias que permitan desarrollar la biliteracidad. 2. Diagnosticar las habilidades de biliteracidad. 3. Diseñar un material educativo digital para apoyar este proceso.
4. Implementar un material para apoyar el proceso de literacia. Y finalmente, establecer el efecto del material en el desarrollo de las habilidades. Este proyecto se guía por medio de la investigación basada en diseño, la cual debe cumplir con 5 fases. 1. Análisis de la situación y definición del problema. 2. El desarrollo de soluciones de acuerdo a una fundamentación teórica. 3. La implementación. 4. Validación. Y finalmente la producción de documentación y principios de diseño. Dando respuesta a nuestro primer objetivo de investigación acerca de estrategias que desarrollen la literacia, hicimos una búsqueda a través de 3 bases de datos: Scopus, Taylor & Francis y Web of Science. Dando respuesta a nuestro primer objetivo acerca de estrategias que desarrollen la literacia, se hizo una búsqueda en 3 bases de datos diferentes: Scopus, Taylor & Francis y Web of Science, teniendo 64 artículos como muestra final y dándonos como resultado un artículo de revisión, en el cual damos a conocer diferentes estrategias. No obstante, de esas estrategias vamos a tomar solo 3. En este caso, vocabulario, gramática, conciencia fonológica y estrategia de palabra completa. O en inglés que sea Receptive Vocabulary Grammar, Phonological Awareness and Whole Word Strategy. Dando justamente respuesta a nuestro primer objetivo, y para el desarrollo del material solo se tomarán en cuenta estas 3 estrategias. Ahora, dando respuesta a nuestro segundo objetivo de investigación, diagnosticar las habilidades de literacia que poseen los estudiantes, decidimos hacer una prueba diagnóstica frente a escritura, en este caso atendiendo a las diferentes hipótesis que plantea Ana Teberovsky y Emilia Ferreiro. Para esto, encontramos que los niños se encuentran en las diferentes hipótesis, tanto garabateo, pseudoletras, variabilidad y cantidad, silábica con correspondencia y silábica alfabética. Casi que mitad y mitad o 50% se encuentran en variabilidad y cantidad, pseudoletras y garabateo, y la otra mitad se encuentran en silábica alfabética y silábica con correspondencia. El objetivo de este proyecto sería llevar a los niños a la hipótesis alfabética, es decir, a la escritura convencional como nosotros la conocemos. Por otro lado, ya enfocándonos más a la literacia y esa doble alfabetización, encontramos las siguientes subcategorías que justamente pertenecen a la categoría más grande, que es biliteracia. Encontramos Structural Elements, Spelling, Sentence Phrase and Content. En este caso, Content les quiero contar que hace referencia a la relación que hay de un dibujo frente a lo que quieran escribir los niños. Que como lo vemos, la gran mayoría tiene una estrecha relación con lo que quiere decir y quiere dibujar. No obstante, hay varias subcategorías que se encuentran sin ninguna marcación. Entonces, nuevamente, el objetivo de este proyecto es justamente llevar a resultados similares como lo muestra la subcategoría de contenido. En nuestro tercer objetivo, diseñar un material educativo, en este caso cumplimos con 3 diferentes fases. Para desarrollar el material Learn with Tougher, primero tuvimos una fase de revisión de material educativo disponible. No obstante, la gran mayoría de material disponible se centra en la adquisición de vocabulario y el entrenamiento de la memoria de los niños. En la segunda fase, la fase de planeación, se realizó el guión pedagógico y el storyboard para tener la cantidad de pantallas y las diferentes piezas gráficas que se debían realizar. Asimismo, para justamente empezar la producción de los audios que se lleguen a necesitar. Finalmente, en la fase de desarrollo del material, se hace el diseño gráfico y la programación. Les quiero contar que en la parte gráfica ya todas las pantallas están diseñadas para un total de 99 pantallas. El paso a seguir es que en el mes de noviembre y diciembre será la programación para finales de enero, principios de febrero, empezar la implementación. Para esto tenemos 4 imágenes de diferentes tipos de actividades que vamos a encontrar en el material. Siempre una actividad relacionada con el vocabulario, una segunda actividad con la estructura gramatical que queremos aprender, 3, una tercera actividad relacionada con la lectura, en este caso para que los niños puedan escuchar y puedan repetir, y 4, una actividad de escritura, empezando con una palabra sencilla hasta terminar con la escritura de una frase completa. Conclusiones y aportes hasta el momento del desarrollo del proyecto. 1. A pesar que estamos hablando de estrategias a nivel preescolar, no son necesariamente estrategias que solo se aplican a nivel preescolar. Por el contrario, estas estrategias se pueden aplicar en primaria, secundaria e incluso en universidad. Solo se necesita adaptar al nivel correspondiente. Los profesores juegan un papel muy importante en el desarrollo de este proceso,
ya que deben generar ambientes seguros y de confianza para que los niños puedan generar prácticas bilingües. 3. La lengua materna juega un papel vital en la adquisición de una segunda lengua, ya que desde la misma propuesta se quiere que se transfieran las habilidades desarrolladas en su lengua materna, en este caso español, a la adquisición de una segunda lengua, que sería inglés. Por último, es necesario seguir realizando investigaciones en todos los niveles educativos. No obstante, quiero hacer énfasis en el nivel de preescolar, ya que la gran mayoría de trabajos encontrados se enfocan en primaria o secundaria y muy pocos a nivel de preescolar. Finalmente, les doy las gracias por haber estado en esta presentación. ¿No? Muchas gracias a John por la presentación de su trabajo. Y pues digamos que en esta moderación recuerden pues también los participantes, si quieren ir haciendo preguntas también estamos acá atentos al chat para pronto dejarlas al final o hacerlas de una vez, de acuerdo pues a la, a la ponencia correspondiente. Por mi parte, John, pues aparte de darle las gracias por esta presentación, y ya que es un trabajo en marcha, creo que mis dudas son más hacia la prospectiva, ya que me parece interesante este desarrollo, es decir, este asunto del desarrollo de la materia, del material digital, pensando pues en términos de biliteracidad. Aquí una duda que me lleva, pues en ese caso ya en términos pues de ese diagnóstico, pero ese diagnóstico cómo pues podría afectando en la prospectiva, ya que se plantea que se busca que todos esos elementos lleguen al mismo nivel. Es una de las cosas que se plantea ahí, más o menos como está en content. Entonces, que la posibilidad de que esos elementos, el material, en la implementación y en la validación de ese material, pues se pueda llegar a hacer eso. Yo quisiera plantearle en esa perspectiva, en este momento en el que va, qué perspectiva tiene, es decir, cómo ese material, según lo que usted ve, pueda alcanzar, o entonces en términos de hipótesis, pueda alcanzar uno que otro de los elementos allí planteados y puedan estar todos a ese nivel en el que se plantea el content. Sí, señor, claro que sí. ¿Me escuchas ahí perfecto? Sí, ahí escuchamos Listo. bien. Sí, pues de hecho, digamos que viendo justamente esas subcategorías, siendo realista, algunas categorías no van a alcanzar ese máximo que me gustaría alcanzar. No por cuestiones del mismo material, sino por la misma propuesta educativa que tiene la institución. Por ejemplo, una de las subcategorías que nos aparece directamente en lo que es literacidad nos dice Structural Elements. Desde ahí nos hablan, por ejemplo, del uso de las mayúsculas o de puntuación. En este caso, el proyecto que es en grado jardín no trabajamos ni las mayúsculas ni trabajamos la puntuación. ¿Listo? Yo que espero, sin darles una instrucción formal a los niños, es que mediante justamente la imitación, por ejemplo, del trazo de las letras al momento de escribir, ellos generen ese conocimiento propio de, si empezamos una oración, la voy a empezar con mayúsculas. Al terminarla, le voy a colocar un punto final sin llevarnos directamente a una instrucción formal con los niños, para tampoco ir en contra de la misma propuesta que tenemos aquí en la institución, ya que la biliteracidad pues, nos plantea justamente los dos idiomas. En este caso, pues el inglés, pero también la lengua materna, que sería el español. De ahí que tampoco puedo irme en contra de lo que van a hacer en este caso las acompañantes desde su L1. Ok, gracias, John. Sí, Ahí, y justo a una especificidad, pues sobre esa perspectiva, pero ya de pronto en hallazgos o incluso en hipótesis que se tengan, pensando en términos de biliteracidad, y ya que una de las conclusiones parciales es esa influencia de la L1 sobre la L2. Quisiera preguntarle en términos de uno de los conceptos de su concepto allí planteados, que es el de conciencia fonológica, que ha visto o el material es decir, cómo se apropia o intenta usar ese asunto, usar los elementos de la conciencia fonológica para potenciar
el tema de la biliteracidad, en términos pues, de que también es uno del tema phonetics, pues termina siendo también pues, un tema allí de las subcategorías. Entonces, no sé cómo cómo el material maneja ese tema de la conciencia fonológica para potenciar biliteracidad. Claro que sí. En este caso, la conciencia fonológica, digamos que la redujimos a un concepto, digamos, muy básico, en esta parte por cuestión de que trabajamos con los niños, que, digamos, normalmente en muchas instituciones se trabajaría, digamos, el alfabeto para decir A, B, C, D. Aquí no hacemos eso, digamos, la propuesta no lo hace. Entonces, lo que planteo en el material a partir de la conciencia fonológica es darles el input tanto como sea posible, generarles esa exposición auditiva lo mayor que sea posible a partir del material, sin llegar tampoco a decirle como la K suena, la S suena, sin llegar a ese punto que también iríamos en contra de la propuesta. Digamos que a partir de la conciencia fonológica se podrían a generar muchas actividades relacionadas con, pero que desafortunadamente, como les decía, tampoco pudiera encontrar la misma propuesta que nos da el colegio. Entonces, desde ahí que la conciencia fonológica y a partir de la revisión también de diferentes artículos, la planteaban más desde generar un input para los diferentes estudiantes, ya sean niños, sean adultos, generarles tanto input que ellos poco a poco vayan acostumbrando a su cerebro a justamente a generar esa relación de la segunda lengua con su primera lengua. En este caso, por ejemplo, se hace énfasis en la lengua materna, por ejemplo, los niños cuando me dicen house, cuando lo van a escribir desde la parte fonética, me pueden escribir house con J, por ejemplo, no como lo sería lo correcto que sería con H. O me colocan car con K, por ejemplo, porque les suena más la K que una C. Digamos que es de esa misma conciencia fonológica para la etapa en la que están los niños, digamos que es válido, porque ya me está haciendo justamente esa transferencia ya de habilidades de lo que es la conciencia fonológica de su lengua materna a la segunda lengua que yo quiero trabajar. Pero a partir del material, entonces estamos dando estas herramientas de, ten cuidado que se pronuncia así y se está escribiendo así. Entonces, empezando a generar esa relación también de pronunciación con la palabra. Ok, muchas gracias, Joan. Pensando en prospectiva, ya que aquí uno de nuestros profes de inglés, el profesor Edwin Barbosa, nos pregunta acerca pues, del material, pero en esa prospectiva, en ese cronograma de trabajo, más o menos en qué momento pues estaría completamente validado el material en apretados cronogramas de investigación que tenemos. Sí, en mi cronograma, como dices, apretado investigación, la idea es empezarlo ya a aplicar en febrero, que el colegio pues es calendario B, volvemos a retomar clases el 11 de enero, pero siempre que volvemos nosotros decimos que tenemos un retroceso, porque las vacacioncitas, las fiestas y demás, tenemos siempre un retroceso con los niños, entonces la idea no es empezar el material a aplicarlo una vez, sino en febrero. Entonces, ese es el ideal, ya aplicarlo en febrero para que en febrero o marzo ya terminemos la aplicación y ya validado completamente. Ah, bueno, listo. Entonces ahí está para el profe Edwin pues que ya más o menos entonces, sobre ese mes pues hay un material, entonces el material de Learn with Topher estaría validado. En el caso pues ahí sí. Sí, sí, él también preguntaba que si el uso de Topper es Mm. libre. Bueno, pues la verdad todavía no lo he pensado hasta allá. La verdad lo estoy diseñando en este momento pues para la institución, que de hecho en las imágenes creo que se ven muy pequeñitos, pero parte del contenido aparece en letra cursiva, aparece en letra script y aparece en letra cursiva, porque la propuesta con la que trabajamos aquí con los niños es justamente la letra cursiva. Entonces, digamos que no sé qué tan abierto puede ser teniendo en cuenta que muy pocas instituciones trabajan la letra cursiva. A pesar de que tengo las dos, pero digamos que esa opción todavía no la he pensado, porque digamos que como estoy haciendo el desarrollo solo, por ejemplo, algo que sí me cuesta y me va a costar un montón es justamente esa programación, para tenerla lista ya para iniciar aplicación empezando en febrero. Listo, muchas gracias, profe John. Bueno, antes de pasar a a nuestra siguiente y final ponencia, la profe Jenny tiene la mano levantada, no la había visto. Sí, sí, Sergio, es una pregunta muy rápida. Yo creo que ya el profesor John dio algo de acercamiento, pero es que cuando él nombra la propuesta de Emilia Ferreiro,
me parece tan interesante porque es una propuesta específica de lengua materna, desarrollo de comprensión de procesos de comprensión de lectoescritura. Quisiera que me ayudara a precisar cómo logró hacer traspaso de esa propuesta que es más metodológica y estratégica al ejercicio de la propuesta de segunda lengua, ¿no? En tanto, pues yo soy profesora también de lengua extranjera, pero me inquieta la parte de preescolar cuando todavía se están iniciando esos procesos básicos. ¿Cómo logró hacer esa unión de esa propuesta de Emilia Ferreiro con lengua extranjera, Sí, señora. básicamente? Claro que sí. Mira, pues justamente ahí aplicamos la tercera estrategia, que es la de Whole Word Strategy, que es la de palabra completa en este caso, que desde Emilia Ferreiro sí trabajamos, digamos, en este caso, cuando digo trabajamos, es más las directoras de grupo o acompañantes, como les decimos acá, digamos, desde su propuesta de L1, ellas trabajan como la particularidad, es decir, van trabajando como letra por letra, pero no sin decirles tampoco esta es la A, esta es la B, esta es la C, no, sino que ya lo trabajamos desde el Environmental Print, que esta es la de Alpina, esta es la de Lego, desde lo que conocen los niños. Entonces, a partir de eso también se genera esa relación con el inglés, que muchos de esos logos vienen desde el inglés, que a veces nos toca decir, no, este no nos sirve porque para el proceso del D1 no aplica, pero para el D2, claro que sí. Entonces, ¿cómo se hizo esa vinculación? A partir del whole word, que como te digo, no trabajamos como la particularidad de letra por letra, sino que nosotros trabajamos a partir de la modelación. Es decir, cogemos toda una palabra como can, sí, jump, sin necesidad de decirles que, en este caso es de lo fonético, no, sino que ellos empiezan a reconocer las palabritas, como las palabras cortas, nosotros las llamamos side words, y pues a partir de la misma diferentes referencias que tenemos, también las hemos denominado así, las side words, que son palabras de fácil reconocimiento visual, cosa que justamente como tú dices, y de hecho en muchas ocasiones, digamos que se sorprenden, como tú decías, por la cuestión de la edad. Que yo les decía, son niños de jardín, pero no les contaba que son niños de 4 a 5 años de edad. Que sí, por lo general en esta etapa están haciendo cualquier otra cosa menos trabajando el proceso de tu escrito. Se trabaja más la parte motriz fina, motricidad gruesa, pensamiento y demás. Pero de la misma propuesta de la institución, desde prejardín ya estamos trabajando procesos de estructura, dándole validez, justamente lo que nos dice Emilia Ferreiro y Ana Teveroski, que desde un mismísimo garabato, que tal vez para nosotros no tenga ningún significado, para el niño sí lo tiene. Entonces es justamente validar todas esas producciones escritas que hacen los niños, ya sea en lengua materna o en L2. De ahí que, por ejemplo, ya cuando estamos más adelantitos, ya por ejemplo para hacia enero más o menos, incluso ya tengo unos poquitos que ya se arriesgan a hacer las composiciones que me escriban, como les decía, house con J, es validarles también esa escritura que están haciendo. O sea, si ellos me hacen eso, está excelente. Entonces, es validar ese error que también nos propone Emilia, también en la segunda lengua. Entonces, más que trasladar el proceso de Emilia, es como trasladar esas diferentes estrategias que ella aplica como la validación del error, como darle significado a cada propuesta, que si me hizo 3 palitos y en los 3 palitos dice mamá y papá, válido. Ahí dice eso. Lo que hacemos nosotros desde la misma propuesta es siempre contrastar. Si esos 3 palitos dicen mamá, papá, yo abajo le coloco, ok, father, mother. Entonces, ya ahí es como hemos venido trabajando y los niños poco a poco justamente ya han ido soltando y familiarizando, que hemos quitado ese imaginario de los niños que inicialmente cuando yo empiezo el año con ellos les digo, bueno, aquí vamos a leer, vamos a escribir. Lo primero que ellos dicen es, no sé leer, no sé escribir. Entonces, cuando empezamos las lecturas y en el proceso que los llevo, y lo mismo con la escritura, después les digo, bueno, entonces, ¿sabemos leer o no sabemos escribir? Y ellos, no, sí sé leer y sí sé escribir, justamente dándole significado y relevancia a cada una de esas producciones que ellos saben. De ahí que justamente desde la misma propuesta que tenemos en el colegio, no usamos el borrador, por ejemplo. Que ellos sí se equivocaron, tranquilos, no hay ningún problema. Esa es una oportunidad de aprendizaje, simplemente lo colocas abajito y ya vas viendo la diferencia de la primera versión a la segunda versión y vemos ese proceso. Muchas gracias, profesor. Sí, señora. Bueno, muchas gracias a John por su ponencia, a las preguntas, por contestar nuestras inquietudes a propósito de su trabajo en marcha de investigación. Y pues pasamos finalmente a nuestra tercera y último trabajo,
nuestra última ponencia, llamada Viajeros del Tiempo, una propuesta de educación virtual gamificada para la enseñanza de las matemáticas en tiempo de pandemia. Este trabajo fue presentado por Freddy León y por Javier Cruz Garzón. Escuchemos. Bueno, bienvenidos a todos a conocer esta experiencia que realizamos en el Colegio Filarmónico Simón Bolívar, llamada Viajeros del Tiempo. Esta es una experiencia o una propuesta de educación virtual gamificada aplicada a las matemáticas en tiempos de pandemia. ¿Quiénes somos? Mi nombre es Javier Cruz y mi compañero acompañante de esta misión es Freddy León. ¿De dónde surge esta propuesta? Nace de la problemática que se deriva de la situación de pandemia. Como sabemos, esto generó una afectación emocional, un aislamiento social que repercutió además en dificultades económicas a las familias, y esto generó en nuestros estudiantes una desmotivación total por todas las formas de aprendizaje, o bueno, más bien por la forma virtual de aprendizaje que era la que estaba implementándose en ese momento. Y además encontramos que esto se dio más que todo en estudiantes de octavo grado y afectó con más fuerza las clases de matemáticas o los encuentros de matemáticas. Entonces esta propuesta nace de esa problemática generada y nosotros empezamos entonces a revisar qué podíamos encontrar para poder darle solución a esta situación. Teníamos que encontrar un elemento que permitiera sacar del mundo real a los estudiantes y meterlos en un mundo imaginario que los aislara de toda esta situación emocional difícil, y además permitiera que los estudiantes pudieran motivarse a trabajar en equipo y a trabajar obviamente individualmente para promover pues los procesos educativos, es decir, para que ellos afianzaran estos procesos. Entonces, fuimos construyendo esa maquinaria del tiempo que además teníamos que verificar que se generara un sentido, darle un sentido a las matemáticas dentro de todo este mundo imaginario para que pudiera conectar a los estudiantes y pudieran lograr los objetivos de aprendizaje en el área de matemáticas. Es así entonces como buscando nosotros en todas las herramientas virtuales que hay en el mundo de la web, encontramos la herramienta Classcraft. Esta herramienta entonces tiene elementos propios del juego, como son los avatares que pueden representar a los estudiantes, son los puntos de experiencia, puntos de salud. Estos puntos permiten al estudiante motivarse a ganarlos y por lo tanto generar una motivación intrínseca que es propia de este juego y de todos los juegos que hacen parte de la vida de todo ser humano. Una motivación intrínseca lo que generan estos juegos. Entonces encontramos acá los elementos necesarios para aplicarlos o ponerlos a disposición de nuestros estudiantes, pero finalmente lo más importante de esta propuesta es la narrativa que se genera dentro del juego. Estos juegos vienen con todos los elementos de juego, pero no vienen con la dinámica que es la narrativa, que es lo que hace que el juego funcione en general, es la panorámica del juego, y esto lo creamos nosotros como docentes de matemáticas para implementarlo en el grado octavo. Entonces en esta narrativa entran los desafíos, las misiones, todo va conectado en una historia que hace parte de todo este juego y que se introduce dentro del mundo de elementos que trae Classcraft, que son todos, digamos, los escenarios como mapas y otros tipos de elementos que son, como lo mencioné antes, los puntos, los avatares y bueno, hasta las acciones que tienen como batallas dentro del juego. Como metodología de investigación, entonces usamos la metodología de la sistematización de experiencias educativas. Tenemos una
metodología propia de los países latinoamericanos propuesta pues por Oscar Jara, donde tenemos un punto de partida, comenzamos la sistematización, que esta sistematización la damos a partir del diario de campo y de una encuesta Likert que se hace previa y posterior a la implementación de todo este mundo gamificado. Entonces aquí tenemos una recuperación de toda esta sistematización, de todo el momento vivido que se hace y seguimos entonces con unas reflexiones que nos llevan a las conclusiones. Finalmente entonces tenemos como conclusiones que nosotros aquí no mencioné que no solamente usamos Classcraft, sino también usamos Teams para poder hacer los encuentros. Esta plataforma pues es la que sugirió la Secretaría de Educación, la que pagó además para que pudiéramos hacer los encuentros con nuestros estudiantes, y una herramienta fundamental ahí también para la evaluación de los estudiantes y el DAT Quiz. Nosotros usamos esta herramienta para que pudieran salir de las situaciones de problema dentro del juego, es decir, no las situaciones problemas generadas en el aprendizaje, sino dentro del juego. Y como por ejemplo, cuando se ponía desafío encontrar el portal del tiempo para poder viajar en el tiempo, entonces si se encontraban las coordenadas incorrectas, pues tendrían que salir de ese portal que no era correcto o de ese sitio que no era el adecuado. Para ello tenían que realizar unas pruebas. Estas pruebas se hacían en la plataforma DatQuiz y esta plataforma finalmente entonces ofrecía una nivelación a los estudiantes que tenían dificultades en matemáticas y así alcanzaban entonces todos a tener los objetivos o alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos para la clase de octavo grado. Y obviamente pues Classcraft, que ya hablamos, todo esto integrados más la narrativa que nos ofrecíamos nosotros como docentes, entonces permitieron generar ese ambiente gamificado que favoreció la motivación y el compromiso de los estudiantes hacia el estudio de las matemáticas. Como otra conclusión, finalizamos, es que las herramientas por sí solas, es decir, estas tres herramientas tecnológicas por sí solas no hubieran podido generar este ambiente gamificado que favoreciera la motivación y compromiso de los estudiantes, sino que necesitaba de la acción del docente, y esta acción la daban las narrativas construidas que estaban construidas alrededor justamente de elementos transversales o interdisciplinarios más bien, como por ejemplo historias propias contextualizadas, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Y estas narrativas hicieron que le dieran un poco o más sentido a las matemáticas y que estuvieran en un contexto general dentro de la educación de octavo grado para todo en toda digamos, en todas las áreas de conocimiento. Entonces, no es más. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias a Freddy y a Javier por esta presentación. Y pues ya pensando en esta dimensionalidad, en lo que ofrece, pero en esta que se volvió bastante popular el Classcraft, pensando pues en las oportunidades que como nos señalan allí, se ofrecen para una especificidad, pero que termina siendo integral. Y creo que ahí viene mi inquietud, que estuvo sobre las conclusiones planteadas allí pues en la presentación por Javier, que tiene que ver con la interrelación, es decir, cómo, si pudieran ahondar un poquito en esa interrelación que hubo entre la dimensión narrativa, probablemente ya que pues estuvo conectado con otros elementos y pues el mismo juego de rol lo permite, y la especificidad de la didáctica de las matemáticas en escenarios virtuales. Entonces, no, a propósito pues de lo que tenían que buscar las coordenadas y demás, entonces, mi pregunta concreta sería, ¿cuál consideran que en esa experiencia gamificada, en esa propuesta gamificada, cuál fue ese aporte que hubo hacia la didáctica de las matemáticas en escenarios virtuales? Bueno, sí, primero tener en cuenta acá que el juego es una necesidad biológica, como lo decía Huizinga,
que no solo es de los seres humanos, sino de todos los animales, ¿no? Entonces, esta propuesta no solamente quedaría en la virtualidad, sino que se puede implementar también en la presencialidad. Y justamente esa narrativa que me preguntas es cómo introducir dentro de ese mundo que ya está construido en Classcraft, cómo construir una narrativa que se acomode ahí y que permita al estudiante interesarse por el aprendizaje de las matemáticas sin salirse del juego y de la narrativa propia del diseño visual, ¿sí? Porque pues como vemos, Classcraft ya tiene unos mapas, ya tiene unos avatares que tienen cierta vestimenta que lo pueden a uno llevar a un mundo y este mundo pues no debe estar ajeno a la dinámica propia, o sea, la narrativa propia que se construye por el docente. Entonces, aquí es donde tenemos que nosotros como docentes tener cuidado de que no nos salgamos de de esas mecánicas propias de Classcraft, pero también que podamos integrar las matemáticas de una manera que no se vean como un elemento distractor, sino más bien como implementario. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros decíamos, bueno, necesitamos, somos viajeros del tiempo, vamos a entrar al portal para poder llegar a la misión. Entonces la misión es una misión que se da en una época histórica, en un contexto histórico, donde hay que, por ejemplo, encontrar a un matemático que está en la Bastilla y liberarlo para que él pueda complementar todo el proceso de los números, de cambiar el sistema decimal, ¿sí? Sabemos que hay sistema decimal y el sistema real británico que pues, todavía están compitiendo de alguna manera en el ámbito científico y hay problemática frente a eso. Entonces eso es parte también del contexto. En la misión había una narrativa, perdón, para el desafío de encontrar el portal había una narrativa de justamente los problemas que ha tenido la historia alrededor de posibles eventos que se dieron a partir de situaciones de cambios de sistemas de medición. Entonces, eh, no solamente es contextualizar, por ejemplo, los números enteros, sino todos los racionales a partir de esas narrativas, sino también darle una interdisciplinaridad que es contextualizarlo históricamente ahí. Todo eso hace que el objetivo de aprendizaje se cumpla y a la vez también se cumpla el objetivo de juego. Estamos, digamos que, teniendo cuidado con esos dos elementos que, digamos, una de las problemáticas de la gamificación es que se sale uno a veces del juego y por tratar de meter los contenidos, se sale uno a veces del juego. Entonces esa fue como la integración que pudimos dar. Ok. Muchas gracias, profe Javier. Y en esa, justa creo que a eso iba como mi misma inquietud central, porque esa es una, tal como usted lo plantea, es una de las cuestiones con gamificación, porque es lo que pasa incluso pues en juegos en los que no están pensados específicamente para educación, que pueden plantear contenidos que pueden ser históricos, que pueden ser, es decir, uno piensa en juegos que no están pensados para ello, pues tienen contenido histórico, pero que parte a veces de la interfaz de ese contenido histórico es que se puede obviar gente pues está ahí, que uno la puede acceder a ella o no, sin necesidad de que afecte la jugabilidad, pero que por otra parte hay juegos pues que sí obligatoriamente pues hace parte de los retos, es decir, que en ese caso no está allí como el adicional, sino como elemento central, los temas o la focalización de aprendizaje que se busca. Entonces, a mí me parece que ese sin duda creo que es uno de los retos importantes de la gamificación, pensando pues en términos de estar hacia un enfoque pues específico, ya sea entonces pues en términos de matemáticas o en cualquier pues otra especificidad. Y por último, Javier, pues quería
preguntarle a propósito, pues, de que ya que apareció esa transversalidad, por ejemplo, que en este caso en esa lógica del viajero del tiempo, aparece elementos de la narrativa que tendría que ver con elementos del lenguaje, con elementos de la historia que tendría que ver por el lado de pues, las mismas ciencias sociales de manera integral. Este mismo proyecto, como lo piensan o como lo pueden pensar tanto para la virtualidad o ya para una presencialidad, se consideró como un proyecto transversal específico de clase, es decir, en contacto con posibilidades de otros espacios académicos, de otras de las materias para llevarse a cabo, o en este caso, pues dado que se pensó para matemáticas, pues no tiene elementos transversales, como se mencionó, pero se presentó como autónomo del espacio de matemáticas. Curiosamente, empezamos 3 docentes en este proyecto y uno de ellos era de social y él fue el que nos tenía establecido todo lo que era la revolución. Entonces, la narrativa digamos que se ubicó allí. El profesor, pues, por tiempo, por muchas otras cosas, no pudo continuar con nosotros, pero nos dejó la idea de implementar esto de la narrativa contextualizada dentro también de los procesos. Version. No te escuchamos, Javier, creo que se fue. Trial ¿Escuchan? version. Ahora sí, ahora Gracias. sí ya. Entonces, no sé si me alcancé Trial a comentar version. que el profesor de sociales hizo inicialmente parte de esta propuesta, pero pues él se fue antes de que quedara totalmente armada, pero nos dejó esa idea de contextualizar la historia dentro del espacio, o sea, dentro de los propósitos curriculares, integrar esa historia ahí en la narrativa. Y más adelante, pues ya quiso vincularse la profesora de inglés, que permitiría que esto también funcionara, porque las misiones o las narrativas propias no de la dinámica en general, sino de lo que tienen que hacer ellos, se puede también presentar en otro idioma para que ellos también se motiven a hacer búsqueda de palabras y toda esta experiencia como de pronto eh, veíamos en el caso aunque obviamente no en el mismo nivel, pero experiencias interesantes como la del profe John que nos comentó ahorita, ¿no? Entonces, sí, la intención era esa, integrarlo y que se pueda hacer porque justamente nació como una propuesta de docentes de 2 áreas diferentes. Trial version. Muchas gracias, Javier, por presentarnos para complementar esta experiencia. Trial Sin duda, version. creo que los elementos que pues tuvieron que ver, es decir, en esta emergencia de la pandemia, pues aparecieron Trial version. sobre la misma emergencia, dieron la posibilidad de conectar y explorar otros Trial elementos, un poco version. también como lo planteaban antes. Entonces, con ello, pues Trial agradecemos version. a Javier y a Freddy por esta ponencia. Digamos que, pues, que no puede Trial comentar en version. estos momentos. Em, y pues ya con esto vamos dando cierre a nuestra mesa Trial 9 del version. Congreso. Para ir cerrando, estaré compartiendo en primer lugar un primer enlace para Trial que version. todos los ponentes puedan pues allí presentar pues en este caso la asistencia y Trial version. participación a esta ponencia y después compartiré un segundo enlace para evaluación general y participación pues Trial del version. auditorio. Y mientras tanto, le doy la palabra a la profesora Jenny, quien ya nos va a hacer la síntesis de relatoría para Trial nuestro version. cierre de mesa. Bueno, pues agradecerles a los ponentes que nos compartieron su Trial trabajo. version. ¿Hay algún sonido? No sé si es mío. Em, Quisiera pues resaltar el eje central de esta mesa y fue la presentación de material creado por nosotros, por los docentes. Creo que eso es muy valioso en este momento en el cual pues esa figura de docente la tenemos que cualificar y que cada vez enaltecer aún más y creo que es la única forma de también empoderarnos y hacer cierto frente a las
formas políticas y dictatoriales que de alguna manera, a las que de alguna manera estamos sujetos todo el tiempo desde los lineamientos del ministerio y quienes nos regulan. Considero que el hecho de poder proponer un material propio, auténtico, dentro de nuestros propios contextos, va muy de la mano con el tema de nuestro Congreso, en el sentido de crear material, digamos, contextualizado, ¿no? Cada uno desde su población, desde su posibilidad, desde sus recursos, desde su área, desde su disciplina. Entonces creo que es una mesa, un trabajo de presentación de mesa muy valioso, que nos potencia como docentes, que nos anima a seguir y a entender que es la producción de material propio lo que nos va a poder posicionar más y poder fortalecer estos procesos educativos muy de nuestro país, muy de nuestras poblaciones. Entonces, agradecerles. Es muy valioso que desde cada disciplina se presenten cosas diferentes. Y bueno, pues bienvenidos siempre a los espacios académicos de la Universidad de La Salle. Y ahora los invitamos a que se conecten a la conferencia central que está programada para las 11:15. Sergio, ¿me recuerdas? Y antes de irnos, el completar el formato de asistencia y evaluación. Muchas gracias para todos y pues bienvenidos a la Universidad de La Salle siempre. Trial version. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Listo, muchas Gracias, muy sí, amables a ustedes por esta oportunidad. Gracias a muchas todos. gracias muy Trial por- version. por ello y los esperamos, como dijo la profe Jenny, ahorita en nuestra conferencia, en nuestro panel, a las 11:15. Trial version. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Ya también les comparto en segundo lugar la asistencia version. general y evaluación, que en este caso pues es para todos. El primero les encargo, por favor, pues para que Trial todos version. los ponentes puedan inscribirse pues allí para diligenciar este Trial formato. version. Entonces, muchas gracias, sigan disfrutando del Congreso, muchas gracias por sus aportes y tengan un muy buen resto de Trial día. version. Muchas gracias.